casi todo el pueblo andaba pendiente de que todas las mañanas, cerca de las 10:30, se juntaban dos aviones que pasaban por encima de sus cabezas. Les servía un poco como referencia horaria. La gente de Palomares, cuando veía esos aviones, pensaba lo mismo que cuando yo lo vi cuando tenía 10 años. Ni idea de lo que ocurría. Es más, siempre decían, algún día van a chocar. Esa mañana del 17 de enero, mi padre había salido a Garrucha a vender la leche de las vacas que él tenía. Y mi madre estaba en la casa. Mi hermano y yo salimos a la calle jugando, con agua, haciendo barro detrás de la casa. Yo estaba como electricista, electromecánico, iba a reparar un motor de sacar agua de un pozo. Y como todos los días, sobre las 10 de la mañana, pues pasaban los aviones. Y como siempre nos quedábamos mirando, nos llamaba la atención. En ese momento que estoy yo mirando hacia arriba, un choque de aviones. ¡Fuego! ¿Qué? ¡Allí! Hubo un momento en el que mi hermano me decía, hay un fuego en el cielo. Todos los trozos de avión, los trozos enormes, se iban desintegrando en trozos. Conforme iban dando explosiones, se iba desintegrando en trozos. Y cada vez más bajo y cada vez más bajo. Eso muy poca gente lo vio. Una llamarada de fuego anaranjado que subió a 300 metros para arriba. Terrorífico. Veíamos ya las cosas tan cerca de nosotros que mi hermano me cogió de la mano y nos fuimos corriendo. Porque lo que queríamos era escondernos en el último rincón que hubiera. Recuerdo que había una ventana, oímos un ruido grande que no sabíamos lo que era, y al oír ese ruido se movieron los cristales de las ventanas. Entonces, miedo. Cuando ocurre el accidente, 60.000 litros de combustible arden de golpe y los 120 o 130.000 litros de combustible que lleva el B-52 poco a poco van ardiendo. Caen más de 125.000 kilogramos de restos de aviones. Camino de Palomares, me encuentro al cabo de la Guardia Civil y entonces se montó conmigo y fuimos recorriendo todas las partes de donde vimos que habían caído todas las partes del avión. Cayeron los motores sueltos por allí, entre medio de las casas, trozos de hierro por todas partes, unas nubes de fuego y humo que eso era muy impactante. La gente estaba en un estado de shock tremendo. En la puerta del cementerio había un trozo de avión con un cuerpo también, parecía un piloto. Tenía una pierna medio cortada, la otra estaba seccionada, estaba por allí y tenía el pecho abierto. Con la cazadora de cuero que tenía, viene el comandante del cabo, viene, le saca la cartera, la documentación y al abrirla le sacó una fotografía con 3 niñas y, perdón, cuando vimos la fotografía, te pone los pelos de punta. Eso sí es muy impactante. El 17 de enero de 1966
pasará a la historia como la confirmación del enorme riesgo que vivimos durante la Guerra Fría. Jugábamos con fuego, jugábamos con destrucción y fue la prueba evidente de que el riesgo no era solo una hipótesis, sino una realidad. La gran nación norteamericana emprende una política realista con un acto de acercamiento que ha de tener trascendencia mundial. La relación de Estados Unidos y España en ese momento era estratégica. Para Franco, esa alianza le permitía la supervivencia del régimen tal como era en ese momento, sin ninguna obligación de cambio democrático, sabiendo que la carta que ha dado a cambio es la presencia de Estados Unidos militar en España. Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan 3 capítulos: convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda económica. El gobierno de Franco conocían perfectamente qué es lo que habían firmado. Otra cosa es que la población no supiera exactamente qué hacían los estadounidenses y por qué estaban aquí. Los pactos con Estados Unidos eran secretos, las cláusulas importantes, las operativas eran secretas y la censura impedía claramente informar sobre este tema. Y por tanto, su población no sabe que es una pieza de todo ese ajedrez que existe, ni porque el gobierno de Franco se lo explica, ni porque tiene ninguna información que le lleve a ello. Es al revés, toda la información que le llega es que España es paz, tranquilidad, turismo y desarrollo. Porque en un principio a Franco no le interesaba dejar claro el riesgo que asumíamos con eso. Tú podías intuir algo, tú podías incluso ver la estela de los aviones, pero realmente a ti nadie te había dicho si esos aviones eran militares, eran civiles o qué misión tenían, excepto una capa de élite muy informada y la gobernante. El resto de la población vive la Guerra Fría como si no fuera con ella, como si fuera de otro país, como si viviera en otro planeta. Pues 17 de enero era un día normal. Ese avión estaba haciendo pues, un vuelo de rutina. Pero ¿qué ocurre? Que todo es rutina hasta que deja de serlo. I started in with SAC when I came home from the Korean War. And before that, of course, I was in World War II. I was along as a third pilot. This was not my crew. It was Charlie's crew, and I was just the third pilot. My purpose on the crew was to relieve the other pilots at any time we felt it was necessary. We were at odds with Russia, the USSR. We had pre-selected targets in the USSR. We carried regular nuclear bombs. If they gave us the go signal, we'd attack those targets. On the mission in question, we, of course, left Seymour Johnson and headed across the Atlantic to Spain. There was a refueling schedule, which was completed without any trouble. Charlie Wendorf was the aircraft commander on this plane, so he did that first refueling. We stopped just short of the Soviet Union, then headed back towards the coast of Spain, where the second refueling was scheduled. La diferencia del día 17 de enero frente a otros días de rutina, donde se producían continuos reabastecimientos aquí en la zona de Palomares, es que el piloto, Charles Wendorf, estaba cansado. Entonces llevaban un piloto de reserva. En este caso era Larry Messenger. Y Larry Messenger había hecho muchos más repostajes que el propio comandante. O sea que el comandante estaba tranquilo. We were at 33,000 feet. We came in behind the tanker, and a boom operator in the back of the tanker guides the boom. The boom is where the gas out of the tanker into the B-52. We came up behind the tanker, and we were going a little bit too fast. And we carried the regular nuclear bombs, and we had these targets spec'd out. If they
gave us the go signal where we attack those targets. My purpose on the crew was to relieve the other pilots at any time we felt it was necessary. So we took turns in the seat, and in the meantime, the pilot wasn't in the seat. We had a bunk for him, and he could get a nap and rest or what have you. Well, we came up behind the tanker, and we were going a little bit too fast. So we were dropping down below the tanker, and all of a sudden, something happened. There was an explosion of some kind, and felt like our airplane went nose down and tail up, and apparently it hit the tanker. Everything happened so fast that there was absolutely nothing that anybody could do about anything at that time. We all, those of us that could ejected, and that consisted of raising the handle and pulling the trigger, and you go out through the top. We came home about 9:30 in the evening, got the children in bed, went to bed myself, and fell asleep. I didn't have a constant feeling, but all of a sudden, in the wee hours of the morning, and when it happened, I looked at the clock. It was 2 o'clock in the morning, our time, and it was like somebody had just yanked me and pulled me straight up in bed. I might say we overran him just a little bit, or underran him, but not very much. And when you get too close to a tanker, there's a procedure they have where the boom operator, if you get in a dangerous position, he calls breakaway, 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 and you immediately cut the throttles and drop down below and back. Well, there was no such call. He didn't call breakaway at all. Dando clases de pronto, por un ruido grande y un temblor, una vibración, y yo que lo tomé como que era un terremoto. Y esto que llegó fue cuando llegó mi esposa y me dijo, evacúa a los niños, mira que ha pasado esto, que han chocado aviones de los que pasaron. Claro, pues ya me dediqué a evacuarlos, viendo ya los restos de los aviones, la directriz que tomaba, pues siempre pues, dirigiéndolos por el lado opuesto para que efectivamente no hubo nada, a ningún niño le pasó nada. Una mole, un trozo terrible que caía y que yo veía que traía la trayectoria de caer sobre mi vivienda, en el cual tenía a mi hijo enfermo, los dos estaban en cama. Entonces, claro, mi esposa quería tirarse corriendo para sacarla, pero era imposible, no daba tiempo, yo tenía que sujetarla pues, para que no, porque aquello iba a ser una catástrofe. Pero total, no tuvimos la suerte de que era aquel gran trozo que era el tren de aterrizaje del B-52, pues cayó sobre unos 25 o 30 metros de mi vivienda y también del aula.
una cantidad de explosiones y todo el queroseno de las aeronaves pues, ardiendo, de tal forma que el cielo estaba todo ardiendo y yo era apocalíptico. Que lo mismo era un pedazo que tenía, que pesaba 100 gramos, que había trozos que pesaban miles de kilos. Por ejemplo, el aterrizaje, el tren de aterrizaje, que cayó en uno de los sitios más peligrosos. Allí, si uno analiza todo eso, Dios mío, esto es un milagro, ¿eh? Cayó en la misma puerta, en una era, y en la misma puerta de la escuela. Digo, hay que ver el misterio de los aparatos estos, a la misma hora siempre se junta en el mismo sitio, se pone uno debajo del otro. Y de pronto sentimos, es que vi la explosión que pegó. Fue horrible la explosión. Fue a juntarse y pegar el zumbido y eso venía a la fin del mundo para abajo. Después cuando empezaron a haber más explosiones y a esparcirse trozos por un sitio y por otro, como bolas de fuego. Mira lo que cae encima de nosotros. Y nosotros veíamos eso que parece que iba a caer. Y como venía el viento hacia acá, pues lo que pasa, ¿no? Veíamos eso caer, que nos pensábamos que iba a caer encima. Yo lo primero que hice fue abandonar mi casa, echar a correr, porque tenía un zagal con 3 años. Y quise saber dónde estaba, y digo, pues si pasa algo, que nos pille juntos. Yo eché a correr en busca de mi familia. Yo, mi tío y mi cuñado. Todo el mundo va corriendo. Llego aquí desesperado aquí a la casa y no me encuentro a nadie. Y pasé por el lado de ellos, ni los vi siquiera. Y estaban todos, efectivamente, como ha dicho ella, en la plazoleta de la escuela. Estaban todas. Digo, pues aquí estamos todos, nos juntamos, y sea lo que Dios quiera. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Estimados oyentes, este es nuestro programa especial para Andalucía. La actualidad andaluza. El accidente aéreo de Almería. Un telegrama de prensa fechado el martes comunica: continúan en Cuevas de Almanzora las investigaciones y la búsqueda de restos en relación con el accidente de aviación ocurrido ayer lunes. Los restos recuperados han sido trasladados a San Javier para su posterior envío a los Estados Unidos. Parte de los restos de los aviones, prosigue el telegrama, pudieron haber causado víctimas entre la población local, ya que numerosos campesinos se encontraban en las faenas del campo cuando los aviones cayeron a tierra y se salvaron gracias a que emprendieron veloz carrera. 2 niños del grupo escolar también se salvaron por pocos metros. El accidente de Almería es una tremenda advertencia para la población de Andalucía, para la de toda España. ¿Qué habría sucedido si uno de esos aviones hubiera llevado una carga atómica? No hay exageración alguna en nuestra advertencia. Recientes revelaciones publicadas por la prensa de todo el mundo han hecho conocer que aviones de las fuerzas norteamericanas desplazados en Europa efectúan frecuentes vuelos con cargas nucleares. Por esas fechas me ganaba la vida pues la agricultura y tenía
una explotación de vacas de leche, que yo llevaba la leche a Garrucha y a Cuevas a venderla. Cuando se vio la explosión de los aparatos y pensábamos que iban a caer más para allá, más para acá, y cuando vine, pues habían caído aquí al lado de mi casa. Y cuando fui a entrar me encontré la Guardia Civil ahí mismo en la puerta de mi casa y no me dejaban entrar. Y yo les dije que yo entraba ahí si vinieran más guardias que había en España y más americanos que había en América, porque yo tenía a mi mujer y mi hijo ahí y yo tenía que saber dónde estaba. No me explicaron nada más que de la noche a la mañana a mí ya no me dejaron entrar a mi casa. Excitadas las personas, muchas personas tratando de hablar a la misma vez, que yo vi esto y acá y cayó acá esto y venía algo ardiendo y cayó acá y todo. Y había tanto de eso que no sabía realmente ni a quién escuchar, ¿no? Porque estaban todos hablando a la vez. Que fui requerido por la autoridad judicial como practicante, o sea, sanitario, para recoger los restos de los aviones. Fuimos al lugar y lo primero pues recogimos los trozos del carbonizado que estaba ardiendo, puso en un féretro. Luego se recogió también el señor que yo creo que era el jefe. Así sacamos a los 7. 4 de la cisterna y 3 que cayeron en tierra procedentes del B-52. Yo veía que era una persona sentada en una silla. Cogí la furgoneta y me fui hacia donde caía ese señor. Cuando llegué ya había otro señor cortándole las cintas porque él había caído en la silla. La silla, el paracaídas la había empujado hacia adelante y estaba la silla encima de él. Ya lo cogimos, lo envolvimos en el paracaídas y me lo llevé a una clínica de Vera. Ese hombre vino a una velocidad excesiva, con ese frío que hace a 10.000 metros de altura, vino casi congelado. When I realized that there were so many fishing boats around, I thought possibly one of them would come over and pick me up. But apparently they didn't see me because of the tremendous swell in the water. But then a helicopter came overhead, and I didn't see him. I saw him, but he didn't see me at first. And then he came by again, and he saw us, and he dropped a dive marker in the water. And after that, there were 2 boats came close, so they were both trying to pick him up, I guess. Estaba allí el teniente de la Guardia Civil de Cuevas. Desciendo en el helicóptero, se apea un señor oficial americano y le dice al teniente de la Guardia Civil que pusiera vigilancia porque estos aviones eran militares y que se desconocía lo que pudieran llevar. Fue la primera vez que yo escuché el nombre Broken Arrow. Broken Arrow, flecha rota, es el símbolo que se utiliza o código que se utiliza cuando hay un incidente o un accidente nuclear. Otra cosa que no sabíamos nosotros es cuál iba a ser la reacción del pueblo al ver a los americanos que habían causado ese incidente, ¿no? La gente que era inocente. Inmediatamente me enteré de que la gente lo que hacía es ofrecer auxilio, ¿no? y tratar de ayudar para resolver aquello, cuando menos inicialmente. Los vecinos de Palomar se portaron maravillosamente todos bien. Se tiraron todo el mundo de Palomar para un lado, para otro, con ánimo de auxiliar, de hacer todo lo que hubiera hecho necesario. De todo el pueblo entero, toda la barriada entera, para auxiliar, con un comportamiento ejemplar.
Like Hiroshima 21 years ago, Palomares has found itself caught up in the nuclear age. Some plutonium and uranium were scattered in the immediate area of impact, presenting a potentially serious health hazard, particularly if the radioactive matter was inhaled over a long period of time. La gente del pueblo no sabía lo que era la radioactividad, eran simples agricultores, algunos de ellos analfabetos. Personas humildes que no tenían ni idea de lo que era la radioactividad. Por supuesto, nadie le había informado, que le van a informar. Hasta en Australia, nuestras antípodas, sabían mejor la situación radiológica de Palomares que los propios palomareños. Había muy poca información, por no decir ninguna. Empezamos a tener conocimiento de la peligrosidad de la radioactividad, pues eso cuando empezaron a no poder ir a los lugares de trabajo, como en las tierras y todo eso. Yo no había oído nunca hablar de radioactividad. Como veíamos el movimiento que había y sí ya el temor de las familias al pensar que estaban con los detectores de radioactividad, estaban detectando en las personas pues contaminación, pues yo ya tomé un poco de miedo. Yo iba constantemente durante el día cogida a la falda de mi madre. Da igual que ella estuviera dentro de la casa haciendo la comida, que no, yo estaba siempre ahí. La Junta de Energía Nuclear, cuando comprueba que la bomba que ha contaminado una parte importante del pueblo, lo primero que hace es evacuar esas casas. De 3 a 5 casas fueron evacuadas. Ojo, lo evacúan diciéndole, ustedes váyanse de su casa y búsquese la vida donde puedan. A nosotros nos echaron de la casa. Digo echaron porque fue así. Nos echaron porque no nos buscaron otra solución. O sea, ni nos dieron otra alternativa. En ningún momento dijeron, bueno, aquí no pueden estar ustedes porque se va a mover tierra, vamos a quitar la bomba, hay un peligro. O sea, no. Ustedes se tienen que ir de aquí X días mientras que se haga esto. Fueron unos irresponsables. Mi padre preguntó, no, ustedes no pueden venir a echarle de comer a los animales. ¿Cómo no voy a venir yo? Entonces, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, mis padres se levantaban y ellos entraban a echarle de comer a los animales y salían otra vez y se iban. Esas casas y otras muchas casas, pues concuerda con los norteamericanos que por encima de un nivel de contaminación había que lavarlas. El poco plutonio que había quedado en las paredes para que no marcara, le echaban otra mano de cal y ya da lectura cero. Ya está todo arreglado. Descontaminación a gogo. There seemed to be a lot less worry about the health concerns than about how to actually clean it up so everybody was satisfied in the end. The radiation issue in Palomares was plutonium. Plutonium is dangerous if it becomes airborne, like in dust and if you breathe it in. If you get it on your skin or something, it's not dangerous. La gente estaba con una inquietud permanente, se formaban corrillos, rumorología. The villagers of Palomares were extremely worried in that first few weeks as to whether they were going to have a living that year, what was going to happen to their crops. Nobody wanted to buy their crops anymore. Tons of tomatoes were rotting. The Americans were clearing up the land by bringing in the vines, still with the tomatoes on them, and setting them on fire in the fields. And there was no way that they were going to save their businesses. El tema llega a ser de tal calibre que, por ejemplo, el sacerdote de la zona decide ir a ver al general Wilson y decirle, oiga, tenemos que hacer algo porque va a crear un estado de psicosis, de pánico, simplemente por la falta de información. The American military did have at least one meeting in a movie theater there with the Spanish general and General Wilson talking to the villagers, but it was mostly like kind of a feel-good thing and don't worry, everything's going to be okay. We're going to clean everything up, and anybody who lost farmland or livestock will be compensated, and we're all, you know, let's all sing Kumbaya and be friends. They had agreed that they would remove a certain amount of topsoil. The rest of the topsoil would be plowed under, and that when they were done, the land would be safe and all cleaned up, and
and that would be that. Original plan, as we'll call Plan A, was to dig a pit, scrape everything up we could find, put it in the pit, and cover it up. But the JEN or the Spanish government or somebody said, no, that's not going to be good enough. This stuff's got to go. The military was concerned about how big an area they have contaminated, right? How much farmland and how much surrounding town, and how are they going to get rid of it, right? And to what degree do they have to decontaminate it? Los norteamericanos, sus promesas son: vamos a pagar todos los desperfectos, vamos a pagar todas las reclamaciones, vamos a llevarnos toda la contaminación si la hay. The further we got away from the center of the crater, the readings went down pretty quickly. But the pattern was blowing the contamination to the east or a little slightly northeast. Naturally, the higher the wind velocity, the more is going to be spread, and the distance it's going to be blown becomes greater. Conforme ellos van contabilizando mayor contaminación, mucho más de la que se esperaban, van cambiando las estrategias que le ofrecen a los españoles. La Junta Nuclear quería un nivel muy bajo y muy aceptable para los habitantes. Para los norteamericanos no era aceptable porque suponía llevarse prácticamente el 90% de las tierras. Al final, con los tiras y aflojas, el día 2 firman unos acuerdos de descontaminación donde las dos partes han cedido. ¿Pero qué ocurre? Que del día 2 hasta el día 15-20 de febrero aparecen nuevas zonas contaminadas. En esa situación, claro, Estados Unidos, yo creo que el general Wilson y el gobierno dice, bueno, pero vamos a ver, ¿quién tiene que negociar desde nuestra perspectiva los niveles de descontaminación? ¿Quién es el que más sabe? Y es cuando llaman al doctor Lackman, que es un científico que lleva más de 20 años trabajando desde el origen de las bombas atómicas sobre sistemas para poder detectar contaminación en humanos y para poder establecer criterios de descontaminación. Y le dicen, usted tiene que incorporarse inmediatamente a estas negociaciones. Necesitamos una autoridad que, además, desde el punto de vista internacional, sea irrefutable. Le llamaban Mr. Plutonium sus compañeros. Una de las mayores autoridades de plutonio a nivel mundial. Es una persona que organizó los protocolos de experimentación con humanos, pacientes. Había preparado unas inyecciones y sin comentarle nada a los enfermos se la había metido por vena para ver qué le ocurría. Todo lo relacionado con plutonio, ahí estaba él metido. Radiation is this weird thing because people in general are scared of it, and sometimes the fear is rational and sometimes it isn't. And Langham was sent there, I think, to help calm people's fears. A partir de ese momento, estamos hablando en febrero, o sea, estamos hablando que ya han pasado casi 3 semanas, él llega y se sienta con los españoles, con los expertos, a cerrar acuerdos a largo plazo. Esos acuerdos, en un primer momento, tienen un problema, y es que anteriormente a su llegada, el general Wilson y el coronel Ramos habían ya llegado a determinados acuerdos interinos para poder iniciar el proceso de descontaminación. Y esos valores, esos límites sobre cuánta tierra contaminada se tenía que retirar, eran más exigentes que los que Lackman llega diciendo que son los que hay que implementar. Nah, but I wouldn't worry about it. I think it's good. You know, we have the experience from New Mexico. Básicamente, la respuesta que tiene el general Donovan, que es el representante de todos los militares, de toda la presencia militar en Estados Unidos, es elevar ese tema. Y lo habla directamente con las altas esferas del gobierno de Franco. Y es cuando deciden modificar los criterios iniciales que habían tenido. Y permiten ser un poco más flexibles, más laxos respecto al nivel de contaminación que sería permitible dejar y que esa tierra no es necesario que sea retirada. ¿De quién vienen unas órdenes superiores a la Junta de Energía Nuclear para que acepten lo que digan los norteamericanos? De presidencia del gobierno. Franco y Agustín Muñoz Grandes. Y se dan argumentos para minimizar y para que los españoles no les obligaran a cumplir con las obligaciones de restitución que le debían al pueblo de Palomares. Para eso utilizan al señor Lackman. We have an acuerdo, right? That's good.
Al aparecer tantas zonas contaminadas, suponía varios meses de contaminación y sobre todo mucho coste. Y esa no era su prioridad. Su prioridad máxima, para la que no existe ningún tipo de tacañería, es con la búsqueda de la cuarta bomba. One concern that was a special concern for Spain was that if this bomb is in the water and it's a hydrogen bomb, is it leaking radiation all over and contaminating the water? And you know, tourism was Spain's biggest moneymaker, and they were really concerned that this was going to hurt the tourism industry over the summer. Turismo. Hey, I loved Spain. I was in my 20s then and 30s. I loved to swim. I loved to look at the mountains. As Spain was going through this transition in joining the modern world every day. Tourism was the most important thing of Spain. My name is Timothy Towell, Special Assistant to the new United States Ambassador, Andrew Biddle Duke. Everybody thought I was CIA. I was not. But when you say you're not, they think you are, so whatever. Duke was representing the President of the United States of America to that country. But initially we said, oh, this is a military problem. Let's them run it. But we kept hearing all of a sudden through our channels that a lot of people were not quite happy with overly aggressive, egocentric imperialists. It was just as much Ambassador Duke's goal to get those bombs, but also manage the relationship with everybody from the foreign minister, the defense minister, Washington, and Franco. The government of Spain at that time, they were worried that people will be worried about radioactivity. Everyone was canceling out their reservations. So Andrew Biddle Duke said to Fraga, why not get a lot of us, including you, Mr. Minister, and go swimming, film the hell out of it by every press in the world, so you can say, hey, this is not radioactive. Come on over to Spain. You can swim and live happily ever after and have a wonderful time. And the press is going to film it, and the whole world would see that it was okay to swim in Palomares. It's in the Mediterranean. The plan for the swimming, and I'm the planner because I'm the worker, I'm not a big deal. We swim first, and then Fraga, who's flying down to do other things, will join us in Palomares. Our swim with our press, it was U.S. press and friends of ours, it was just a little thing to warm up and I have pictures of me with Angie and all these little kiddies, and it's cold. You know, Angie Duke didn't look good. He had a rubber hat. I guess he wanted, like, Donald Trump to take care of his funny hairdo. Mr. Ambassador, how was your swim this morning? It was exhilarating and sensational. The event on the beach was hilarious because before he leapt into the water, or should I say walked in slowly, Andrew Biddle Duke, the American ambassador, turned around and said to the assembled press, come on in with me. Not very many people took up his invitation. I certainly didn't. There is no danger to public health in this coastal region, and not a trace whatsoever of radioactivity in the water. And it was a good, fun story. One other question, sir. Did you by any chance stub your toe on the bomb while you were out there today? Wish I had.
acompañaba un camarero con una bandeja y una botella de coñac soberano con varios vasos porque sabían cómo iban a salir del mar, de esa gélida agua. Ese fue el primer baño. A bordo de este helicóptero procedente de la base de San Javier, llegan a tierras de Almería los ministros del Aire y de Información y Turismo, entre una gran expectación de periodistas e informadores gráficos españoles y extranjeros por el doble motivo del viaje: inauguración de un parador y visita a la zona de Palomares. Fraga no llega y simplemente se baña, sino que organiza todo un evento, y Fraga prepara el escenario. Va a pedir a la banda del Ejército del Aire que se desplace, van a coordinar a la prensa para que puedan filmar el evento. Después, los ministros pasan por el campamento Wilson, instalado en el centro de la playa de Palomares, donde cayeron por accidente aéreo 4 artefactos nucleares sin estallar. Fraga Iribarne, in my humble opinion, was the very modern man. I liked him. Was the nicest guy and the best guy. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Y el día que vino Fraga Iribarne, nos cogió un señor y nos reunió a todos y nos llevaron a hacerle bulto. Entonces, en la plaza principal de Palomares había una tarima, y delante de la tarima nos formó a los 15 o 20 niños en primera fila. Todo esto lo recuerdo muy bien porque se hizo una fotografía en la que se me ve parte de la cara a mí y veo todo el fondo que hay. Estaba la plaza abarrotada de gente con carteles agradeciendo a los americanos, a Franco, lo bien que lo habían hecho. Y Fraga dio su discurso. Queridos amigos, vecinos de toda esta comarca, con mucho gusto hemos venido aquí, acompañados por el señor embajador de los Estados Unidos, a tomar conocimiento directo de vuestros problemas y a acompañaros en las preocupaciones de estos días. Dijo que esta zona estaba limpia. Él tenía que demostrar que esto era saludable para los turistas. Que desde el primer momento se ha procedido a tomar todas las precauciones para que ni el más pequeño riesgo se pueda producir en ningún momento. Señores, ¡viva España! Then there were 3 other things on the program, and then Fraga and Angier Biddleduke were supposed to swim together. And it's about time for the Fraga swim. Where is he? All of a sudden, we couldn't find Fraga. We couldn't coordinate the famous swim of the two. All of a sudden, I see the minister, who'd arrived in a ministerial suit and a tie, looking like a minister. He's coming out in a bathing suit. What does that mean? That means he has decided, screw the Yankees. Well, that's not nice. That's not diplomatic. He decided he was going to swim alone with everybody filming him, and he doesn't have to share that political, symbolic exercise with Ambassador Duke or anything else. I grabbed Angie, who was somewhere else, and I made him run, took him into a tent of divers. They were lying on their wooden cots, virtually naked with their underwear on and wet, and they had nasty, nasty little bathing suits hanging up there dripping. Angier Biddleduke took off his clothes and threw it on a cot, grabbed a wet, dirty little bathing suit, put it on, and I opened the door for him. And Fraga's walking down there doing a nice Spanish thing with nice gestures and smiling. And Angie said, Ministro. And what does Fraga do? He has to say, oh, Embajador, where have you been? And then in they go, doing all that stuff, and that's where all the pictures are to show the whole world that Spain can still be the best place in Europe for turismo. It's funny, when I go to Spain, this is the only thing that anybody in Spain remembers
about Palomares was the swim, the famous swim. Oh my God, Fraga barriga, that's what they say. We'd had weeks of following what seemed to be an impossible task, trying to find a missing bomb, and suddenly up pops the American ambassador and the Spanish minister to tell us how wonderful it was to swim in the Med this year. The big swim, I think most people call it, was an incredibly successful publicity stunt. Nothing more than that, really. It didn't prove anything in terms of medical or other events relating to contamination. Fue una cortina de humo muy, muy efectiva. Es el icono, el fetiche del accidente de Palomares. Lo consiguieron. Hay que aplaudir la dictadura. Qué bien lo hicieron. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Cuando llegué a la Junta de Energía Nuclear, me dijeron que firmara un acuerdo de confidencialidad porque todo lo que tuviera que ver con Palomares era secreto. Un director general de esta casa, Juan Antonio Rubio, decidió que me hiciera cargo del asunto de Palomares. Así lo denominó. Yo me hice cargo en el 2006 de este tema y me puse a estudiar todos los informes que se habían producido. El objetivo era saber qué había en Palomares, cuánto había en Palomares, cómo estaba lo que había en Palomares y qué había que hacer para quitarlo. En definitiva, qué quedaba en los suelos de lo que los americanos habían limpiado en el año 1966. Eso fue un proyecto que nos llevó 4 o 5 años y que dio origen a poder visualizar dónde está lo que hay desde el punto de vista radiactivo actualmente en Palomares. Y en la representación en 3 dimensiones del plutonio de Palomares, la radiactividad se ve perfectamente. Esto es muy importante porque utilizando un símil médico es lo que se le dice al cirujano para que el cirujano pueda operar a una persona. El plutonio actualmente en Palomares, tal como está ahora, no es un problema. No provoca impacto al medio ambiente y no provoca impacto a las personas. Tenemos 3 captadores en Palomares de alto volumen y lo que hacen es reproducir que una persona esté ahí respirando continuamente. Y después analizamos ese filtro y podemos decir que no hay problema. España tendrá que afrontar el plan de rehabilitación de Palomares para dejar terminada la historia. Esa decisión no la toma este centro. Supera las responsabilidades de este centro. Hasta ahí puedo leer. La Junta de Energía Nuclear no tiró las bombas de Palomares, ¿eh? Aquí es muy habitual coger a alguien y crucificarlo y con eso estamos ya salvados. No. La Junta de Energía Nuclear no tenía nada que ver con el accidente de Palomares. El CIEMAT no tenía nada que ver con el accidente de Palomares. Es un organismo público de investigación y lo que hacen es utilizarlo de muñeco de pim pam pum para darle bofetadas cuando nosotros podemos irnos mañana. Somos un organismo público de investigación. Está ayudando al país a resolver un problema. Pues hombre, un poquito de por favor. ¿El trabajo se ha terminado? No. ¿Pero el trabajo se ha terminado porque nosotros hemos sido incapaces de poderlo terminar? No. Por tanto, frustración sí, por supuesto que sí, pero sensación del trabajo bien hecho como CIEMAT también. Esto es lo que puedo decir. El CIEMAT como centro ha puesto y sigue poniendo
sus recursos y su poder científico-técnico en Palomares. No todo Palomares está contaminado. Están contaminadas 26 hectáreas que están ahora mismo valladas ya desde hace algunos años, desgraciadamente solamente desde hace algunos años. Y se analizan los productos de cultivo. Miles y miles de análisis ha habido de plutonio, de americio. Por eso las producciones agrícolas de Palomares son totalmente inocuas. No hay absolutamente ninguna duda, ni lo hemos tenido nunca, porque las pruebas son irrefutables. Palomares es como una serpiente que aparece y desaparece, como el Guadiana, ¿no? Que de pronto es visible y de pronto pasan años en los que no es visible, luego aparece, ¿no? Es algo todavía insólito. Una población que vive al lado de una zona contaminada radiactivamente con plutonio y parece que aquí no pasa nada. Esto se ha tenido que buscar una solución hace ya mucho tiempo y seguimos con los brazos cruzados. La limpieza completa de Palomares todavía no parece cerca. No sabemos cuántos años, pero probablemente pasarán también bastantes. Pues sí, aparte de la indignación, siento una profunda tristeza y amargura, porque yo conozco personas que dicen, a Palomares no voy. Eso sí, es una pena muy grande. Yo no. Yo lo que quiero es que mis nietos puedan crecer en un sitio donde no hay por qué estar preocupados de ninguna contaminación. Claro, si esto estuviera en la Puerta del Sol de Madrid estaría limpio, o en la Moncloa. Aquí no. Aquí seguimos siendo el sureste seco. Todo ha sido un cúmulo de intereses por encima de la salud y del estar de esos vecinos. Toda la vida, desde que ocurrió el accidente. El gobierno que presido seguirá empeñado en el esfuerzo de mantener una relación cordial, amistosa con Estados Unidos. Democracies debate issues. Democracies represent the will of the people. Nosotros hemos padecido esa historia y los demás se han lavado las manos, así de claro. Well, first, with respect to Palomares, the Obama administration is taking the Spanish concerns very seriously. Mucho vamos a hacer, pero hemos firmado un memorándum de entendimiento que nos obliga a empezar a negociar de forma inmediata un acuerdo obligatorio, que la voluntad es hacerlo ya, cuanto antes, y que Palomares vuelva a la normalidad que tenía antes de 1966. Yo creo que no tenía ninguna pregunta más para mí, ¿no? Los años pasan y no se ha hecho absolutamente nada. El acuerdo de la guitarra lo firmó el jefe de la diplomacia de Obama y nadie sabe si ahora Trump tiene intención de respetarlo. Y yo de eso culpo al gobierno español, a los distintos gobiernos, del color que sea. No defiendo a nadie. Que lo solucione alguien. ¿Quién va a ser? Pues tendrá que ser nuestro gobierno. Y creo que no lo van a hacer. Ojalá que me equivoque. Ese accidente es historia, es parte de la historia, que no podemos borrarla, pero que se lea, que se vea, que se escuche como historia. No como ese estigma que hemos tenido durante tantos años encima. Estamos cansados, estamos hartos. Es que ya han abusado demasiado de nosotros. No pierdo la esperanza.